¿Oh, sabías de dónde viene la vida? ¡Oh, maravillosa la vida! Miren todo esto. El sistema ADN, ácido ribonucleico y todo esto que viene tan maravilloso. Voy a contarte de dónde viene. Ven, señora Oparín. ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo es tu teoría de la vida. Yo soy Alexander Oparín. En 1924 descubrí que la vida se formó hace 3.000 millones de años. La atmósfera estaba compuesta de metano, hidrógeno, amoníaco y agua. Vinieron luego rayos de electricidad sobre esa atmósfera y cayeron al agua. Electricidad así de esta electricidad. Cayeron sobre el agua, que era un caldo biológico, y de ahí se formaron las primeras protomoléculas, y ahí empezaron a formarse la vida, las moléculas que hoy conocemos, de donde arrancó la vida. Después un amigo mío en 1950 que se llamaba Stanley Miller, hizo eso en el laboratorio. Echó amoníaco, echó metano, echó agua y también le puso electricidad. Y ahí obtuvo unos principios de aminoácidos, y de ahí supuestamente empezaron las primeras células. Señor Oparín, que de una unión de agua, metano, amoníaco, luz, puede salir de todo este revueltijo la vida. Bueno, la vida no, pero sí una especie de molécula. Aquí está como una especie de molécula que nosotros tendríamos antes de llegar a una célula. Claro está que para llegar a la célula falta. Pues falta mucho, señor Oparín, perdone que le diga, porque no está comprobado, si no estoy mal, que de un revueltijo de estos nazca una belleza de estas. Querida, esa teoría no me convenció a mí en los más mínimos de esa Oparín. Esa teoría está como regular. Aquí hay otra teoría que sí es mucho mejor, que nos puede explicar el origen de la vida. A ver, doctor. Es la teoría de la panspermia, y eso quiere decir pan, todo, spermia, semilla. La panspermia son como aquí semillas de vida. Y la vida está por todo el universo, por todas las galaxias, está diseminada. Resulta que hace 4.500 millones de años hubo una lluvia fuerte sobre la Tierra de esas semillas que venían en meteoritos, en cometas, en asteroides. Y aquí venía la vida, esas semillas de vida venían acá. Y esas semillas impactaron en esos meteoritos y en esa lluvia en la Tierra, mi querida doctora. Espera un momento, o sea, ¿esto podría representar la Tierra? Sí, perfecto. ¿Y estos los meteoritos? Sí, los cometas, los Algo asteroides, así, lo que tú la estás lluvia diciendo. cósmica, todo. Así. Sí, cayó ahí la vida, del exterior, de afuera venía la vida. Sí, y ahí se formó el caldo de vida. Sobre la Tierra se originaron todas las especies, los animales. ¡No puede ser! Sí, eso venía del mundo exterior, de otras galaxias. La vida se originó por el azar. Venía por el azar. Espera un momento, o sea, tú me estás diciendo que algo del exterior sopló así. Exacto. Y cayó todo esto en la Cayó Tierra. todo eso ahí en la Tierra. Entonces, ¿cómo explicar esto de dónde salió? Si aquí había vida, entonces ¿esto de dónde salió? ¿Quién creó esto? Bueno, y si nos toca entonces ponernos a investigar de dónde salió la vida. Porque esa sí no la sabíamos. Oye, me corchaste, que...
filetes, pero las teorías anteriores no me convencen para nada. Sí, no. Regulimbis, muy malas. Yo sí les tengo la teoría que es Aristóteles, un pensador de hace mucho tiempo, fue el primero que la postuló y yo lo apoyo. ¿Y cuál es la teoría de la generación espontánea? Dice que de un objeto o materia inorgánica o un objeto y materia orgánica sale la vida de manera espontánea. ¿Cómo así? Facilísimo. Explícame un poco Sí, eso. mira, esta es la Tierra, ¿sí? ¿La ves? Sí. Puede ser una materia inorgánica y acá hay un gusanito. ¿Y de ahí nació la vida? Claro, claro, Ay, no, claro, me of vas a course. meter los dedos en la boca. Es la explicación más Espérate, científica. No. Claro. Esto es como 1 más 1 es 2. De un pollo sale un huevo y de ahí sale el pollo. Es fácil, es la biogénesis. ¿Esa qué teoría es? La biogénesis dice que de un ser vivo preexistente sale otro ser vivo. Es sencillo. Claro, es que eso es cierto, pero ese es el metabolismo o el ciclo de la vida, pero eso no explica el origen de la vida. Ay. Entonces dime tú, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No sé. Explícame tú. ¿Qué No fue supiste primero el huevo? responder. ¿El huevo o la gallina? Bueno, hemos visto ya en este tiempo algunas de las principales teorías acerca del origen de la vida, pero realmente todas son puras especulaciones porque no se han podido probar científicamente. Dentro de esas teorías principales que hemos visto está la de Darwin, en donde él trata de explicar el origen de la vida, pero se va por el lado de la evolución, lo cual sí hay vida allí, pero no explica en sí el origen de la vida y de cómo inició esa vida. Y no solo Darwin, también vemos que a través de la historia ha habido filósofos, científicos como por ejemplo Darwin, Oparín, Aristóteles, muchos que han tratado de descubrir cuál fue ese generador principal de vida y pues hicieron varios experimentos, varias investigaciones y no han llegado a ese punto de cuál fue el generador principal de la vida. Y en realidad todos tratan de explicar algo, pero se remiten siempre a un origen exterior de la creación de la vida. Nosotros realmente vemos que la respuesta está en Génesis 1 y 2, que dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y continúa diciendo, y Dios dijo, hágase cada una de las cosas. Es muy importante tener en cuenta cada una de estas teorías como un conocimiento muy principal en el hombre, pero realmente es importante ver que a través de cada una de estas teorías científicamente hay una que es última, que es la teoría del designio de inteligente. Esta teoría nació más o menos en el año de los 90, los 93, en donde un grupo de científicos se reunió y pudo ver desde Darwin, desde Oparín, desde Aristóteles, desde Anaxágoras, que ninguno de ellos hablaba del origen real, sino de una formación evolutiva de especies o de que nace de un algo. Este diseño inteligente va muy unido, aunque es algo que la ciencia ha creado, en donde ellos dicen hay un algo exterior, hay un creador inteligente, hay algo que fue el motor que impulsó esa vida. Y esa teoría es la más reciente en nuestra época y creo que va muy unida a lo que decía Sonia. Ese diseñador inteligente es Dios, nuestro creador. Queremos que vean este video que explica muy claramente la teoría más reciente del origen de la vida. Hace 150 años los científicos no tenían conocimiento de las máquinas moleculares de complejidad irreducible. Sin embargo, Charles Darwin consideró la dificultad que sistemas como estos podrían plantear a su teoría. Si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no se formó por numerosas y pequeñas modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo.
En biología, de hecho, hay dos grandes interrogantes. ¿Cómo se consiguen nuevas formas vivientes con nuevas estructuras como alas y ojos a partir de vida que ya existe? Y segundo, ¿cómo se originó la vida en la Tierra por primera vez? Hoy sabemos que Darwin pasó la mayor parte de su vida formulando una respuesta a la primera pregunta. Charles Darwin comparaba la historia de la vida en la Tierra con un gran árbol con ramas. La base del árbol representaba la primera célula viviente y las ramas eran nuevas formas de vida más complejas que habían evolucionado a partir del primer organismo primitivo. Darwin intentaba explicar cómo se habían originado las ramas del árbol de la vida. Intentaba mostrar cómo la selección natural pudo haber modificado los organismos existentes para producir la gran diversidad de vida vegetal y animal que llena hoy la Tierra. Pero cuando se trataba de la base del árbol, que representa el origen de la vida primera, de la primera célula viva, Darwin tenía muy poco que decir. De hecho, en El origen de las especies, ni siquiera trató la cuestión de cómo la vida pudo haberse originado de la materia no viviente. Para Dean Kenyon, un nuevo interrogante llegó a ser el foco de su investigación en pos del origen de la vida. ¿Cuál era la fuente de la información biológica en el ADN? Si se podía llegar al origen de los mensajes codificados dentro de la maquinaria viviente, entonces habríamos dado con algo intelectualmente mucho más satisfactorio que esta teoría de evolución química. Kenyon se daba cuenta de que las alternativas se iban reduciendo. Para la década de los 70, la mayoría de investigadores rechazaba la idea de que la información necesaria para construir la primera célula se produjera por mero azar. Para comprender la razón, consideremos la dificultad de generar un par de líneas del Hamlet de Shakespeare dejando caer letras del juego Scrabble sobre una mesa. Luego, pensemos que las instrucciones genéticas específicas para construir las proteínas ni del organismo unicelular más simple llenarían cientos de páginas de texto impreso. Los biólogos serios que estudian el origen de la vida no creían que ésta hubiera surgido solo al azar. Se imaginaban a la selección natural actuando sobre variaciones al azar entre compuestos químicos para producir la primera vida. Pero había un problema con esta propuesta. Por definición, la selección natural no podría haber funcionado antes de la existencia de la primera célula viva. Porque solo puede actuar sobre organismos capaces de reproducirse, las células dotadas de ADN que pasan sus cambios genéticos a generaciones futuras. Sin ADN no hay autorreproducción, pero sin autorreproducción no hay selección natural, de modo que no se puede usar la selección natural para explicar el origen del ADN sin dar por supuesta la existencia de aquella misma cosa que se está tratando de explicar. El azar, la selección natural y su propia teoría de autoorganización, todo había fracasado para explicar el origen de la información genética. Ahora Kenyon veía solo una alternativa. No hay ni la más ligera posibilidad de un origen evolutivo químico, ni siquiera para la más simple de las células. De modo que el concepto de un designio inteligente de la vida me resultó inmensamente atractivo y con mucho sentido, ya que coincidía estrechamente con los múltiples descubrimientos de la biología molecular. En los años transcurridos desde el rechazo de la evolución química por parte de Kenyon, la ciencia ha desvelado los detalles de todo un sistema de procesado de la información que lleva la marca del designio inteligente. Con animación por ordenador podemos entrar en la célula para ver este asombroso sistema en acción. Después de entrar en el núcleo de la célula, vemos las hebras del ADN bien enrolladas. Son las bibliotecas de instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo.
En un proceso conocido como transcripción, una máquina molecular desenrolla primero una sección de la hélice del ADN para exponer las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula específica de proteína. Otra máquina copia luego estas instrucciones para formar una molécula llamada ARN mensajero. Cuando se ha completado la transcripción, la delicada hebra de ARN lleva la información genética a través del complejo de poros del núcleo, el regulador de tráfico adentro y afuera del núcleo. La hebra de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular en dos partes llamada ribosoma. Después de fijarse con seguridad, comienza el proceso de traducción. Dentro del ribosoma, una cadena de montaje molecular ensambla una cadena de aminoácidos secuenciada de una manera específica. Estos aminoácidos son transportados desde otras partes de la célula y luego son ensamblados en cadenas a menudo de cientos de unidades de longitud. Su orden de secuencia determina la clase de proteína manufacturada. Cuando se completa la cadena, se transporta desde el ribosoma a una máquina con forma de barril que ayuda a doblarla en la forma precisa y crítica para su función. Después que la cadena queda doblada como proteína, es liberada y conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde se la necesita. Uno se queda totalmente asombrado al percibir a esta escala un aparato tan finamente ajustado, un dispositivo que lleva la impronta de un diseño y producción inteligentes. Y tenemos los detalles de un inmenso y complejo ámbito molecular de procesado de información genética. Y es precisamente en este nuevo campo de la genética molecular que vemos la evidencia más convincente de designio en la Tierra. Cuando observo máquinas moleculares o el proceso increíblemente complejo por el que se dividen las células, debo preguntarme, ¿es posible que haya una inteligencia detrás de todas estas cosas? ¿Que haya un plan y un propósito para esta estructura? La ciencia debería ser una investigación en búsqueda de la verdad acerca del mundo. En tal caso, no deberíamos prejuzgar lo que pudiera ser verdad. No deberíamos decir, no me gusta esta explicación, pues la dejo de lado. Cuando topamos con un enigma de la naturaleza, deberíamos aplicarle todas las posibles causas que lo pudieran explicar. Uno de los problemas con la teoría de la evolución es que excluye artificialmente un tipo de causa incluso antes de que la evidencia haya tenido la posibilidad de hablar. Y la causa que se excluye es la inteligencia. Consideremos, por ejemplo, estos jeroglíficos tallados en las ruinas de monumentos egipcios. Nadie atribuiría las formas y ordenaciones de estos símbolos a causas naturales, como tormentas de arena o la erosión. Más bien, las reconocemos como obra de antiguos escribas, unos agentes humanos inteligentes. Un razonamiento similar nos lleva a concluir que las misteriosas figuras de piedra de la isla de Pascua no se formaron por la acción del viento y del agua durante largos espacios de tiempo. Tampoco pretendemos que las plantas puedan adquirir estas formas tan familiares sin alguna clase de conducción inteligente. Constantemente hacemos estas inferencias y sabemos que son correctas, pero la cuestión es, ¿en base a qué sacamos estas conclusiones? ¿Cuáles son los rasgos que nos permiten reconocer la inteligencia? Sugiere que los sistemas ricos en información surgen del designio inteligente. Pero ¿qué hacemos del hecho de que hay información en la vida, en cada célula viva de cada organismo vivo?
Este es el misterio fundamental. ¿De dónde procede esta información? Durante los últimos 15 años, el filósofo y científico Stephen Meyer ha estado trabajando para dar respuesta a esta pregunta. Meyer ha desarrollado un argumento para demostrar que el designio inteligente proporciona la mejor explicación para el origen de la información necesaria para construir la primera célula viva. El trabajo de Meyer sobre el origen de la información genética forma parte de un creciente alegato científico en favor del designio surgido de una reunión de científicos y filósofos en la costa central de California en 1993. Su objetivo era reexaminar una idea que había dominado la biología durante más de un siglo. Durante el proceso, concibieron una teoría que se ha conocido como designio inteligente. La gran promesa del designio es que nos da un nuevo instrumento y una explicación que pertenecen al conjunto de instrumentos de la ciencia. Las causas inteligentes son reales, dejan evidencia de su existencia. Y una ciencia sana es una ciencia que busca la verdad y que deja que la evidencia hable por sí misma. El argumento a favor del designio inteligente se basa en una observación de los hechos. Ahora bien, esta es mi definición de buena ciencia. Es observación de los hechos. Y cuando se observan los hechos como lo ha hecho Michael Behe, ¿qué es lo que se observa? Se observa este increíble diseño de complejidad interrelacionada. Y la forma como llegamos a la conclusión de un designio inteligente para el flagelo bacteriano es la misma que para un motor fuera borda. En el fuera borda vemos cómo las piezas interactúan y sabemos que esto lo hizo alguien. El razonamiento es el mismo para las máquinas biológicas, de modo que la idea del designio inteligente es totalmente científica. Desde luego, puede que tenga implicaciones religiosas, pero no depende de premisas religiosas. Cuando observo la evidencia objetivamente sin excluir la posibilidad de designio, sencillamente el designio se destaca como la explicación más probable. Y por eso creo que es la correcta. Creo que el designio vuelve a estar sobre la mesa. Estos sistemas no pueden explicarse por ley natural. Y si buscamos la verdad, y realmente están diseñados, si hay que ser ingenieros de sistemas para comprenderlos, entonces, ¿cuál es el problema? Uno va a donde los datos le llevan. Y las implicaciones, sí, claro, tiene profundas implicaciones metafísicas, pero si así es, que así sea. Es una idea impactante que el universo sea racional y comprensible con la rúbrica de una inteligencia suprema que ha querido que este mundo sea comprendido. Y es algo que garantiza el programa de la ciencia, porque entonces uno puede contemplar el mundo y el mundo tendrá sentido. Si todo fuese simplemente un conjunto caótico, no habría motivo para esperar racionalidad. Pero si es el producto de una mente, entonces uno puede investigar. Y la ciencia se convierte en ese maravilloso proyecto de resolver el rompecabezas donde uno puede esperar encontrar racionalidad, belleza y comprensibilidad, justo en el fundamento mismo de las cosas. El designio inteligente ha suscitado un intenso debate acerca del origen de la vida sobre la Tierra. Y para un creciente número de científicos representa un paradigma. Una idea con el poder de, una vez más, redefinir los fundamentos del pensamiento científico. Durante el siglo XIX, los científicos creían que había dos entidades fundamentales, la materia y la energía. Pero al entrar en el siglo XXI, tenemos una tercera entidad fundamental que la ciencia ha tenido que reconocer, y es la información. Y con la biología de la edad de la información, crece la sospecha de que lo que estamos viendo en la molécula de ADN es realmente un artefacto de la mente, un artefacto de la inteligencia, algo que solo puede explicarse como producto de un designio inteligente.